¿Cómo se saludan el mar y el océano? No sé. ¿Cómo? Con una ola. Hola, soy Oscar y te saludo con un hola, no una ola, porque no soy un mar, ni tampoco un océano. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio del podcast. Recuerda que puedes conseguir el texto de este episodio en mi página web unlimitedspanish.com en la sección del podcast. Bien, espero que tengas puesto el bañador, porque hoy toca mojarse. Bueno, no literalmente. Hace poco me pregunté sobre la diferencia entre un mar y un océano, y me parece interesante hablar sobre ello. Si bien estos dos términos se usan indistintamente en ocasiones, hay algunas diferencias clave que los hacen diferentes. Vamos a ello. Primero de todo, las definiciones. Hemos de ser respetuosos con el diccionario, claro. El diccionario oficial, el Diccionario de la Lengua Española, define mar como masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Curiosamente, este mismo diccionario define océano como mar de gran extensión que separa dos o más continentes. Así que, un océano es un mar, pero mucho más grande. Como dato curioso, los océanos cubren más del 70% de la superficie de la Tierra, mientras que los mares cubren solo el 7%. Es importante recalcar que un mar está normalmente rodeado de tierra. Por ejemplo, el famoso mar Mediterráneo se encuentra rodeado de grandes extensiones de tierra correspondientes al continente europeo en el norte y oeste, al africano en el sur y al asiático en el este. No obstante, el Mediterráneo no está enteramente encerrado, sino que se comunica con el Océano Atlántico. ¿Sabes decir por dónde? Es una pregunta de geografía, ya lo sé. La respuesta es por el estrecho de Gibraltar. Este estrecho tiene un ancho de tan solo 13 kilómetros, unas 8 millas, muy estrecho. Curiosamente, el mar Mediterráneo tiene mares más pequeños dentro: mar Balear, mar de Cerdeña, mar Jónico, etc. Podemos decir que el Mediterráneo es un mar de mares. Vale, sabemos que los mares son más pequeños que los océanos y además están rodeados de tierra. Otra diferencia es que hay muchos más mares que océanos. ¿Sabrías decirme cuántos océanos hay? La pregunta es fácil, ¿no? Solo 5. ¿Y cuáles son sus nombres? Va, te los digo: Océano Atlántico, Índico, Pacífico, Glaciar Antártico y Glaciar Ártico. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo hoy? Por otra parte, hay muchos mares, un total de 60 mares. ¿Sabes los nombres de todos los mares? Yo tampoco. No los voy a nombrar todos, pero te daré un par de ejemplos: el Báltico y el Caribe. Antes mencioné que el mar Mediterráneo está rodeado de tierra, pero no enteramente. Tiene una conexión con el Océano Atlántico. Pero, ¿sabías que hay mares totalmente rodeados de tierra y que se consideran también lagos? Por ejemplo, el Mar Muerto es un lago de agua salada
rodeado completamente de tierra. Por cierto, es famoso porque, debido a la alta concentración de sal, es muy fácil flotar. Te cuento más diferencias entre mares y océanos. Por ejemplo, las aguas de los océanos son más frías. Recuerdo cuando visité la ciudad de Lisboa, en Portugal, a pocos kilómetros había una bonita playa y me bañé por primera vez en las aguas del Atlántico. ¡Ay, qué frías! Bueno, exagero un poco. Aún así, sí que se notaban más frías, sí. Creo que estoy demasiado acostumbrado al Mediterráneo. Y por último, los mares tienen más número de especies que los océanos, debido a las mayores radiaciones solares que reciben. Los océanos tienen menor número de especies, no obstante, más adaptadas a las profundidades y bajas temperaturas. Bueno, ¿qué te parece? Un buen tema, ¿no? Ahora vamos a practicar con un punto de vista. Te explicaré una misma historia 2 veces. La segunda vez cambiaré el tiempo verbal. Céntrate en los cambios producidos. Estas técnicas las puedes encontrar implementadas al 100% en mis cursos completos que puedes encontrar en unlimitedspanish.com, sección Productos. Muy bien, empecemos. Primero en pasado. Había una vez un chico llamado Alejandro, que soñaba con dar la vuelta al mundo en velero. Pero había un pequeño problema. Alejandro no sabía nadar. Le daba pánico solo pensar en ello. No obstante, Alejandro, queriendo olvidar su mayor miedo, empezó a preparar el viaje. Aprendió todo lo que pudo sobre veleros, océanos y navegación. Tomó clases, se unió a grupos de expertos marineros y practicó constantemente con una pequeña barca en un pequeño lago de 1 metro de profundidad. Después de años de preparación, Alejandro compró un velero con todos sus ahorros y empezó su gran aventura desde el puerto de su ciudad. Durante el viaje, se enfrentó a grandes desafíos, desde tormentas violentas, sirenas de cantos seductores, hasta piratas peligrosos. Cuando ya había dado la vuelta al mundo y estaba llegando al puerto desde donde había salido, él echó el ancla y detuvo el barco. Miles de personas que lo esperaban, incluida la prensa, quedaron sorprendidos. La gente no paraba de murmurar. ¿Qué estaba pasando? Alejandro se tiró al agua y nadó los últimos 100 metros hasta llegar al puerto. Tanto tiempo rodeado de agua le hizo perder el miedo a nadar. Así que decidió acabar su última parte del viaje a nado. Toda la gente del puerto que lo esperaba explotó de alegría. Ahora en presente. Hola, yo soy Alejandro y sueño con dar la vuelta al mundo en velero. Pero hay un pequeño problema. No sé nadar y solo pensar en ello me da pánico. No obstante, quiero olvidar mi mayor miedo y empiezo a preparar el viaje. Aprendo todo lo que puedo sobre veleros, océanos y navegación. Tomo clases, me uno a grupos de expertos marineros y practico constantemente con una pequeña barca en un pequeño lago de 1 metro de profundidad. Después de años de preparación, compro un velero con todos mis ahorros y empiezo mi gran aventura desde el puerto de mi ciudad. Durante el viaje, me enfrento a grandes desafíos, desde tormentas violentas, sirenas de cantos seductores,
hasta piratas peligrosos. Pero siempre encuentro una manera de superarlos y seguir adelante. Cuando ya he dado la vuelta al mundo y estoy llegando al puerto desde donde salí, echo el ancla y detengo el barco. Miles de personas que me esperan, incluida la prensa, quedan sorprendidos. La gente no para de murmurar. ¿Qué está pasando? Entonces, sin pensarlo 2 veces, me tiro al agua y nado los últimos 100 metros hasta llegar al puerto. Tanto tiempo rodeado de agua me hizo perder el miedo a nadar. Así que decido acabar mi última parte del viaje a nado. Toda la gente del puerto que me espera explota de alegría. Muy bien, ¿qué te parece esta pequeña historia? Hoy solo has visto un pequeño ejemplo de cómo funciona la técnica de preguntas y respuestas. Recuerda que en unlimitedspanish.com están las transcripciones de los episodios. Bueno, esto es todo por ahora. Nos vemos la semana que viene. Que tengas una buena semana.